Son las 7:51, pero lo cierto es que la fe no es lo único que entra a tallar en este contexto. Por supuesto que también va a tener un impacto en el plano político y sobre eso vamos a hablar con Miguel Antezana, analista político, precisamente para conocer de cerca cuáles son los réditos que puede traer a nuestro país. ¿Cómo está? Muy buenos días y gracias por acompañarnos. Alfonso Grados, el exministro de Trabajo y además la persona designada por el Ejecutivo para las coordinaciones de la visita del Papa Francisco, ha dicho que esta va a ser la visita más grande de la historia del Perú. ¿Es tal cual? A ver, el tema de la visita del Papa, como es un tema religioso, también es, así como la religión es un asunto de fe, la parte económica también es un asunto de fe. Estamos trabajando sobre la base de expectativas, de perspectivas de qué es lo que va a moverse a nivel de la economía peruana, que en realidad va a ser más que todo consumo. Consumo porque implica turistas tanto locales como extranjeros que van a venir al Perú para la visita del Papa, van a consumir, se van a alojar, y sobre la base de esa estimación de cuántas personas se pueden movilizar en torno a esta visita del Papa es que se hacen estos cálculos. Pero insisto, son expectativas que vamos a ver en la realidad cuánto de eso se transforma en ingresos reales a la economía. Claro, él ha mencionado eso en relación, por ejemplo, a los cuestionamientos que se han hecho respecto a la inversión para la visita del Papa Francisco. Se estima que por lo menos 44 millones de soles se han invertido, 11 de ellos en infraestructura, lo otro, bueno, en habilitar espacios para el traslado del Papa. Pero él ha señalado también que según lo que ha podido calcular el Ejecutivo, esto traerá beneficios de por lo menos 80 millones de dólares. Para algunos es una estimación muy auspiciosa. Yo creo que también es una estimación bastante auspiciosa y hay que tomar en cuenta también que el monto que se va a gastar para la visita del Papa es uno de los más altos en comparación con nuestros países vecinos. En la visita de Chile, que en este momento todavía se está hablando inclusive de 7 millones de dólares. Aquí estamos sobrepasando los 10,5, 11 millones de dólares, lo cual debería traducirse en un ingreso mayor tanto en ingreso de consumo como en infraestructura. Claro, me parece que en lo de Chile, que también hubo críticas, el presupuesto estaba ya destinado para obras públicas, ¿verdad? O sea, no ha sido un presupuesto sacado de última hora. Lo que dice también el Ejecutivo es que este no ha sido un presupuesto sacado de última hora, que ya estaba por lo menos en expediente técnico y lo que se ha hecho es apresurar. Yo tengo bastante mis dudas de que esto haya sido verdad. Tomemos en cuenta solamente que el año pasado fue denominado con el tema de la reconstrucción con cambios y en forma efectiva no ha habido ni mucha reconstrucción ni muchos cambios. Por lo tanto, las obras que se están haciendo en este momento para la Avenida del Papa, si bien es cierto que han podido estar planificadas, también tienen un letargo bastante notorio. Yo creo que las cifras en cuanto a la parte económica, de cuál ha sido el impacto, cuál será el impacto del Papa Francisco, lo podemos ver a posteriori. Sin embargo, por el entorno político que también influye en la parte económica y en la visita del Papa, yo no creo que necesariamente vamos a tener un ingreso tan alto como se dice. Es más, podemos tomar como referencia lo que acaba de suceder hace muy poco, que es el Rally Dakar, que también supuestamente genera un movimiento de dinero muy grande por visitas locales, por movimiento de consumo, de traslados, alojamiento, y todavía no se sabe. Todavía no se saben las cifras, pero yo creo que según lo que se ha visto precisamente con las cámaras, el movimiento no ha sido tan grande como el esperado. Lo cierto es que pocos líderes mundiales, porque el Papa es el líder de la Iglesia, pero es un líder mundial, pocos líderes mundiales generan tanta movilización en un país y del extranjero como lo está haciendo el Papa Francisco. Ciertamente, sin embargo, a nivel de Latinoamérica tenemos una coyuntura muy particular que no pasaba, por ejemplo, con el Papa Juan Pablo II. Y me salto un Papa anterior porque el Papa Benedicto XVI no tuvo esta simpatía, ese carisma que tienen estos dos papas comparativamente. ¿Y a qué me refiero? La coyuntura de denuncias contra miembros de la Iglesia, contra un sector de la Iglesia con abusos a niños, a personas. Y esto ha generado también que inclusive los sectores más conservadores de la Iglesia no tengan esa misma simpatía a la Iglesia católica e inclusive al Papa por esta coyuntura muy particular, y en el caso peruano estamos con esta problemática que viene de hace algún tiempo atrás. Claro, y por ello esta vuelta al mundo del mensaje del Papa Francisco, las palabras que diera en la misa de ayer en el Parque O'Higgins cuando se refería a los abusos sexuales perpetrados por miembros de la Iglesia católica, ¿no?, a menores de edad. Exactamente. Palabras que además se esperan en un contexto en el cual en nuestro país también las víctimas de miembros del Sodalicio y Vida Cristiana están pidiendo o pedían una reunión con el Papa Francisco, pero además están pidiendo
actos concretos, acciones concretas sobre las responsabilidades de estas personas. Ciertamente, en el caso peruano tenemos una coyuntura muy particular. Si en el caso de Chile el Papa dio unas disculpas públicas, se reunió con miembros de las personas que han sido... El día de ayer, ¿no? Y parece que eso no estaba en la agenda, que ha sido incluido también a último momento, ha sido con un pequeño grupo de víctimas además. Yo supongo que en el Perú, viendo la experiencia de Chile, debería darse algo bastante similar. Es decir, que personas que se sienten afectadas, se han sentido afectadas, se reúnan con el Papa y seguramente el Papa también va a pedir disculpas públicas en el caso peruano. Sin embargo, eso veremos cómo está ajustado de acuerdo con la coyuntura muy particular que tenemos en el Perú y muy reciente, que también tiene que ver con el tema del indulto. Recordemos que estamos con un nombre de la reconciliación que el gobierno insiste mucho en que lleguemos a ese camino, sin embargo, hasta ahora ha tenido ningún resultado exitoso. Usted lo ha puesto sobre la mesa con PPK cuestionado y Fujimori indultado. El mensaje del Papa Francisco también será muy importante en ese sentido. Ciertamente. Es más, comparativamente con el caso de Chile, en el Chile lo recibió la presidenta en funciones, el presidente electo, expresidentes. En nuestro caso tenemos un presidente, otro presidente prófugo, un presidente en la cárcel, Ollantumala, un presidente que acaba de ser indultado, pero también con una polémica. Fíjate que comparativamente con Chile tenemos una coyuntura completamente distinta y por esas circunstancias precisamente tenemos una sociedad bastante desencantada con el tema político y bastante desesperanzada, por lo que el tema, vuelvo a poner el tema de reconciliación, queda bastante en nombre más que en un término real, y no sé si el Papa necesariamente va a tener alguna incidencia para que realmente se logre esta ansiada reconciliación de parte del gobierno. Bueno, a lo mejor se pensó en la palabra, porque muchos dicen que la nominación del Gabinete de la Reconciliación tenía relación con la llegada del Papa, porque en buena cuenta lo que ha ocurrido tras la designación de muchos miembros del Ejecutivo es que se ha llevado a cabo fracturas en partidos como el APRA, por ejemplo, y discusiones en el Parlamento. La reconciliación no tiene nada, más el nombre. Exactamente. Y yo creo que también, de alguna manera, esta planificación del indulto que se dice que se estuvo dando desde el mes de agosto del año pasado, tiene alguna relación con la visita del Papa. Yo no creo que ha sido muy casual que justo en Navidad se dé el indulto y que ahora en enero tengamos la visita del Papa. Yo creo que se ha jugado con toda esta coyuntura para que de alguna manera las confrontaciones que todavía seguimos viviendo por el indulto comiencen a bajarse un poquito del tono. Sin embargo, no creo que eso tenga efecto. El tema religioso, juntarlo con la política, es muy peligroso. Pero puede tener un impacto en la popularidad del presidente Kuczynski. Desde Chile, cuando se leían las crónicas sobre esta fotografía que usted menciona del Papa al lado de Michelle Bachelet, decían que esto era un espaldarazo para el gobierno de Michelle Bachelet, para la gestión o la administración de ella. ¿Se podría tomar de igual manera aquí en el Perú? Yo creo que no, porque estamos en coyunturas completamente distintas. A pesar de que la presidenta Bachelet también tiene unos índices de popularidad bastante bajos y ya está terminando su mandato, en el caso del presidente Kuczynski apenas tiene año y medio de gobierno y tiene unos índices de aprobación muy bajos. Por lo tanto, en este momento, que simplemente suba la popularidad del presidente por la visita del Papa y no por obras concretas que la gente viene reclamando desde hace bastante tiempo, no creo que tenga relación directa. De que puede haber un estado de paz, de tranquilidad momentánea mientras llegue el Papa en los días, es posible. Sin embargo, yo creo que pasada la visita del Papa vamos a volver a este ambiente tan caldeado a nivel político e inclusive con las perspectivas tan bajas a nivel económico que todavía se viven. Sobre todo los destinos que va a visitar, un Trujillo, una zona muy afectada por el fenómeno del niño costero, sin atención, Puerto Maldonado, donde la trata de personas es tremendamente denunciada casi todos los días y una serie de problemas en comunidades que son aisladas. Vamos a hablar de eso tras la pausa, porque a las 8 en punto vamos a revisar las noticias más importantes del día. Estábamos hablando de los destinos que va a visitar el Papa y que además se sabe ya desde ahora no han sido elegidos al azar. Uno es Puerto Maldonado, una zona aislada donde se denuncia la trata de personas, trabajo ilegal, mal remunerado, comunidades completamente también desatendidas. Es decir, es el momento en el que el mundo va a volcar sus ojos hacia dos puntos importantes de nuestro país. El otro es Trujillo, donde, lo decimos todos los días, los trabajos de rehabilitación tras el fenómeno del niño costero todavía no han llegado. Ciertamente.
Y además en Trujillo cabe destacar que teníamos una plaza de armas que estaba completamente destruida y que la han reinaugurado seguramente muy rápidamente por la visita del Papa. Y también no dejemos de lado a Lima, que hay una coyuntura muy particular, que tenemos un público mucho más informado que las otras dos ciudades, que tenemos un público bastante joven con unas características muy particulares y distintas a la visita del Papa, la última visita del Papa anterior, que fue Juan Pablo II, en la que estos jóvenes no necesariamente son tan católicos y tan creyentes como ese público con anterioridad. De hecho, yo tengo mis dudas que necesariamente haya una asistencia masiva de gente joven por las mismas informaciones que han recorrido. ¿En qué sentido? Por ejemplo, ayer el diario El Comercio publica esta encuesta realizada a nivel nacional, donde una de las consultas es: ¿piensa asistir a alguna de las actividades que va a realizar el Papa en Lima, Trujillo, Puerto Maldonado? Y el 11% responde que sí planea asistir, el 87% no, el 2% no precisaba. Un porcentaje de gente considerablemente menor al que uno pensaría, en tanto la comunidad católica aquí supera el 75%. Ciertamente, pero aquí también hay varios factores que analizar. Este porcentaje tan bajo también puede ser tomado en cuenta por personas que no van a ir porque creen que el tema no es seguro, porque el desplazamiento hacia allá no es fácil, no necesariamente porque sea una disminución del público católico, sino necesariamente porque la coyuntura no se da para que se mueva la gente. Y en el caso de la gente joven en particular, sí creo que como hay bastante ánimo por un lado, pero por otro también bastante desencanto. Las personas, yo he visto que hubo un proceso inicial en que era la entrega, ¿cómo se llama? La entrega de las entradas, pero después de otro he visto que también han estado regalando entradas. Inicialmente había una limitación del proceso, después luego que hubo una apertura bastante grande. Por lo tanto, yo creo que las cifras que se van a ver el domingo en el caso de Lima, por ser la capital y por tener la mayor concentración de público en el Perú, debería ser importante. Sin embargo, hay que ver cuáles van a ser los resultados finales. Ahora, el Papa es un Papa político, es un Papa siempre con un mensaje que tiene repercusiones y que además compromete a muchos de los gobiernos de los países que visita. ¿Tomará esto en cuenta Pedro Pablo Kuczynski cuando se visita 2 puntos, 3, considerando Lima, pero 2 puntos al interior del país que están completamente desatendidos? O sea, este puede ser una visita que al final, en lugar de traerle un espaldarazo, ¿puede voltearle la tortilla? Yo supongo que el Papa en algún momento va a mencionar la famosa palabra reconciliación y no creo que sea gratuito ni coincidencial. Sin embargo, este Papa también es un Papa polémico. El Papa también ha intervenido en procesos políticos como el caso de Venezuela. Y fíjate que los resultados hasta ahora han sido muy malos. De hecho, en Venezuela mucha gente le reclama al Papa que no haya tenido una participación más activa y que haya logrado algo. Por lo tanto, cuando este Papa en particular interviene en casos políticos, no necesariamente es para darle un espaldarazo al gobierno o a la población que necesita la intervención, sino que ha sido una cosa más protocolar. Y en el caso peruano, no creo que necesariamente el Papa, su intervención o su presencia vaya a hacer un cambio radical en el aspecto político nacional. Muy bien, muchas gracias por habernos acompañado, Karina. Miguel Antezana, analista político, hablando de la llegada del Papa a nuestro país.